¿Me escucha, Fabricio? Buenos Sí, días. sí, aquí estoy. Exactamente. A ver, para ponerlo en pantalla. Saludos también para Pedro, para Tania, para María Augusta. Gracias, Isidro. No olviden apoyar, like y compartan. Ya estamos con Fabricio Betancur. Fabricio, directo a la vena. ¿Cuál es tu evaluación del debate que pasó este domingo? Bienvenido. Muchísimas gracias, Nelson, y a todos los que nos están escuchando y viendo en este momento, un gran saludo desde Quito. Bueno, hay diferentes evaluaciones. Tenemos que tener muy puntuales cosas y tenemos que irlas enumerando. Una es el lenguaje verbal, otra es el lenguaje no verbal y otra es el lenguaje paraverbal. Vamos a empezar por lo más importante que me parece que es una de las características que analizamos incluso en la clase de comunicación que dicto. El lenguaje verbal. Bueno, el lenguaje verbal, obviamente, la argumentación del debate en base a preguntas sumamente largas, un debate que no tiene un hilo o una actividad para que permita hacer una réplica inmediata o permita sacar el disfraz de cualquier máscara que tenga el candidato. Y eso lo digo por una pregunta, solo por ejemplo, para darte esta Dale. pregunta, mira, ¿cuáles son sus planes para promover una educación de calidad en Ecuador que garantice un acceso educativo e inclusivo que preserve la seguridad en los centros educativos y promueva la investigación mediante la adecuada promoción de los docentes en este proceso integral? Hijo de eso. Esa fue esa fue una de las preguntas del Ya ni me debate acuerdo. para que... Oye, no, no fue fácil, no fue fácil. Hay que ponerse también los zapatos de los candidatos. Tuvieron que ya tener preparadas algunas respuestas, obviamente. Algunos hicieron la elección, otros no hicieron la elección, pero lo único que impidió es que la fluidez y que se ahonde en algunos temas, ¿no? Cada quien salió por su tema. Otro candidato nos habló de salud, después nos hablaba de minería, nos hablaba de impuestos, de la refinería. Y bueno, todo se volvió una mezcla y no permitía dilucidar exactamente qué es y en qué momento estaban. Necesitas vértelo por segunda ocasión para que más o menos lo entiendas mejor. Pero bueno, mira, hablando del lenguaje verbal del candidato Daniel Noboa, para empezar, el candidato tenía los argumentos, pero no podía concatenar las ideas. Entonces eso le daba poquísima claridad. Eso se sumaba al lenguaje paraverbal, cual se detenía demasiado. Era muy lento en toda la conversación, incluso paraba 1, 2, 3 segundos entre palabras y lograba dividir esa imagen que se tenía del candidato de que era un candidato que sabía de debate y más bien demostró todo lo contrario. Los argumentos no fueron válidos en las réplicas. En las réplicas, más bien, la estrategia estuvo encaminada a una estrategia más bien de tratar de sacar de casillas a Luisa. Trató de preguntarle de la refinería, le preguntó sobre el hospital de Pedernales, le preguntó una serie de elementos que están en el imaginativo popular y que se han posicionado en el framing de los medios tradicionales, pero ella no cayó en la trampa, ella fue más inteligente en ese sentido. Ella aprovechó ese tiempo cuando él hacía las réplicas y él tenía para afirmar y no solamente para preguntar, que ese fue otro error estratégico de él, para aclarar y desmitificar. En el caso este de la dolarización, habló de que obviamente la dolarización no está en riesgo y segundo, planteó muy claramente de que se trata más bien de un sistema que se De estaba pagos combatiendo y internacionales. debatiendo de ideas de pagos internacionales. Entonces le dio todos esos chances Claro, y claro, Luisa, claro. que empezó toda nerviosa, de que se la veía un poco dubitativa, logró de a poco irse consolidando y en su narrativa logró ganar los espacios mientras él los iba cediendo. Entonces, en el caso de Luisa, pudimos ver que lo preparó, los argumentos estaban más preparados, sí, y argumentos que trató de consolidar la oposición durante este tiempo con todas las ventajas que le dio el candidato, logró desmitificar porque todos los ojos estaban prendidos en el debate. Entonces, ella sale más favorecida en la parte verbal, argumentativa y en la parte de los datos principalmente. En los datos parece que hizo la lección y logró ubicar los datos cuando tenía que ubicarlos. Hablando ya del lenguaje paraverbal, el lenguaje paraverbal del candidato Daniel Noboa no le favoreció, se detiene mucho, se queda pensando
demasiado tiempo en una u otra idea, no permite la concatenación de ideas. Y el caso de Luisa es muy lineal, sí, es así. En el caso de Daniel es así, picos Ok. para arriba, incluso con unos consultores mexicanos logramos modelar acerca de la conversación y cómo reaccionaba la gente y los rostros cuando les poníamos a ver el debate, y eso lo hicimos inmediatamente después del debate. Sí, eso se llama neuropsicología, que lo aplicamos a través de máquinas y logramos determinar este tipo de cosas. Ahí creo que los dos, uno sacó un 5 y ella habrá sacado un 7, sí, habrá sacado un 7 porque fue más lineal, pero sin embargo no acentuó, no dio más énfasis a ciertas ideas que le hubiera permitido más bien sobresalir de una forma más reiterativa y repetir ciertas palabras claves, ¿no? Ujú. Lo que sí noté y olvidé mencionarte es que ella ya no dijo lo hicimos. Ajá, se olvidó de eso. ¿Entendí? Yo cuando sea Aprendió, me presidente, no, imagino yo, Fabricio, que me imagino yo que ellos tienen que haberse dado cuenta del error del primer debate, ¿verdad? Y tienen que haber dicho, ok, vamos a cambiarlo. O sea, definitivamente esto es como cuando se va a pelear en el box y estudias al contrincante o videos pasados y aprendieron la lección. correcto, es como si apliqué este jab y este jab no logró impactar al adversario, pues no funcionó. Ya hemos hablado de Joel, lo hicimos, ya hemos hablado de que con nosotros estábamos mejor, ya hemos hablado de eso. Entonces, creo que la narrativa, si tenía que ser un 80%, ahora tiene que disminuir esa narrativa a un 30% y no decir que no hemos hecho nada tampoco. Claro, claro. Es una cuestión de porcentajes y más bien habló en mis primeros 100 días, yo cuando sea presidenta, y lo dijo como 14 veces, en muletillas y unos cookies, y eso te va metiendo en el subconsciente, ¿no? Mientras el otro candidato no Correcto. aprovechó y como no le resultó la estrategia en la cual trataba de crear en el imaginario y sacarle de casillas, ella aprovechó el tiempo que le estaba dando el candidato, aprovechó el protagonismo y aprovechó también que tiene esa fluidez, no una fluidez que se diga que permita esos decibeles para que digas, esta idea quiero posicionarla más, o en esta voy a acentuar más, o en esta voy a... Más lineal, pero mejor. Claro, claro, claro. Entonces, Porque el esos, lenguaje no Fabricio, verbal, esos 3 segundos que Novoa quedaba en el aire son fatales en discurso político y peor en un debate. O sea, son 3 segundos, pero tú lo sientes como que fueran dos mira, días. mira, en España, te soy muy sincero, en España, ¿has escuchado a Pablo Iglesias? Sí, Mira, Pablo Iglesias, si has notado que habla a 100 por hora y a veces comete cualquier error y cualquier pendejada que se le va, pero sigue hablando, ¿sí? ¿Qué denota la velocidad? En la psicología del votante denota inteligencia, ¿sí? mm, De qué rápido, de qué es así, que es pilas. sabido, de que el tipo es pila, güey. Puedo hablar cualquier cosa por ahí y algunos la cogerán y otros no la cogerán, Claro. ¿sí? Pero bueno, entonces en lo opuesto es lo que pasa, la psicología del votante se va a pensar al otro extremo, que ya no es pilas. Entonces eso le perjudica. Y bueno, en el lenguaje no verbal, para hacerte claro, Luisa se presenta diferente, ya se presenta con unos lentes, y eso es una estrategia que en Estados Unidos lo utilizaba una política mucho, saca los lentes, creo que se sacó en exceso y por eso la están molestando ahora, 9 veces más o menos de lo que ¿Qué nosotros significa eso, logramos. Fabricio? Sacarse los lentes es que, oye, ahora sí te voy a hablar, mírame a Ok. los ojos, yo te estoy hablando con toda la sinceridad y te voy a decir la verdad. Eso es lo que quiere ella expresar. Hacerlo en exceso, en cambio, quita un poco ese elemento, pero tampoco te desmerece, ¿sí? Porque lo hiciste mejor. Entonces hay una propuesta, hay la otra propuesta que en esos 3 tipos de lenguaje se van debatiendo. Se presenta con diferente vestimenta, deja ver más su tatuaje. Sí, ese tatuaje que lo escondió en la primera vuelta, ahora sí lo muestra. Yo les pregunté a mis alumnos, ¿quién de aquí tiene tatuaje? La cuarta parte del público de los centenias tenía tatuaje, sí, en la universidad. Eso logra empatía. Logra acercarse y más aún cuando dice, mira, se trata de un versículo, sí, se trata de un versículo y logra ya compaginarse con la cruz, con la parte ya conservadora. Entonces lo hizo relativamente mejor, no fue una goleada, todavía en la campaña hay un buen tramo,
Sí, pudo haber sido una goleada si tomaba más confianza desde el inicio y planteaba ciertos puntos, ¿no? Ciertos puntos que los ha ido hablando durante la campaña, pero no lo hizo. Ujú. Pero evidentemente sí, casi no hubo réplica en cuanto después del debate que nos reunimos varios consultores de México, de Perú, de Ecuador y de otros países de Colombia también. Y evidentemente Luisa salió Claro. O sea, favorecida en el dentro debate. del análisis final, quien termina ganando, por decir el debate, es Luisa González. En definitiva sí, así resultó una oportunidad en la cual pudo meter 2 goles Daniel Noboa, pero no lo pudo hacer, ¿sí? El tiempo fue mayor y Luisa se recupera y creo que en los próximos días ya, creo que desde hoy día ya se está moviendo todo lo que es el postdebate, que es Por todo lo que supuesto. tiene que ver con el contraste. Están desmintiendo algunas cosas que es parte de la democracia y la gente está empezando a crear una espiral del silencio. Quien logre crear esa espiral del silencio a favor del uno y del otro es posiblemente el que gane, y quien logre crear el framing, ¿sí?, a favor del uno y del otro es el que gane. Por ¿Qué es eso era tan la espiral importante. del silencio, Fabricio? La espiral del silencio es cuando mayoritariamente existe una tendencia a que pasó esto, un hecho, ¿sí? Y ese hecho puede ser verdadero o puede ser cierto. Y esa mayoría, ¿sí?, absorbe a esa minoría. Si es cierto, eso se clarifica en votos. Si no es cierto, simplemente se vuelve en opinión publicada. Entonces, y el framing, tú lo sabes, es el encuadre, cómo queda cada candidato. El uno queda X y el otro queda Y eso dependerá ya de las narrativas, cómo se vayan manejando, ¿no? Pueden empezar desde las más disparatadas con los memes, ¿sí? O pueden empezar de otra manera. Como por ejemplo decir que Luisa tenía lentes de realidad aumentada y que por eso hizo trampa. Y eso es como cuando tú entras y juegas fútbol, ajá, y perdiste en el partido de fútbol y le culpas al árbitro. El árbitro se las tenía Claro, compradas contra otra, porque pues, si quiere uno hacer trampa, no se pone lentes. Aquí hay unas cositas chiquititas claro, que no miden ni siquiera 4 milímetros, te las colocas adentro y puede resultar incluso hasta contraproducente si la otra parte habla demasiado, ¿no? claro, Y creo te que descuadra el apuntador que se habla en exacto, televisión. Fabricio, exactamente. ¿cuánto tiempo dura el postdebate? ¿Cuánto tiempo le das de vida al postdebate? Porque todavía hay una semana enterita, casi 2 semanas para las elecciones. Hasta el miércoles. Hasta Perdón, mañana. hasta el día, no, hasta el día domingo. Hasta el día domingo tienen. Tienen un buen tramo. Mira, el debate es una parte de la campaña, ¿sí? Una parte, como la campaña tierra, como la campaña aire, como la campaña digital, el debate es contenido puro y duro en la política, ¿sí? El debate en otros lados es distinto. En Argentina, no sé si tú viste el debate Muy poco, no lo con pude Milei ver y todos bien. los candidatos. Ahí plantean el tema, vamos a hablar de economía y ahí se va simplemente dando ciertos cupos aquí para que vayan replicando. Son 5 por cada participante y puedes replicarle. Entonces, quien se apropia de la conversación son los candidatos y los temas principales. ¿Quién mejor los conoce que los candidatos? No un Mm. comité de debates. Entonces, obviamente, quien logre captar esa atención porque supo el tema específico y la necesidad específica, va a tener toda la atención. Entonces, pero ya la última semana, en cambio, es una semana crucial. Crucial porque en esta semana ya se está moviendo la votación de X a Y, ¿sí?, a favor del que ganó el debate, y esa es la influencia. Pero como te decía, el debate es una parte de la campaña, y cuando la estrategia falla porque el mensaje no es efectivo, que se evidencia en cualquier estudio cuantitativo, cualitativo, el debate se vuelve tan importante como lo fue en esta ocasión, y más aún en la primera vuelta, ¿no? Claro, claro. Y si nos basamos en la lectura de la primera vuelta, Fabricio, cuando se dijo que Daniel venció o bueno, o se mostró mucho mejor y le gana el cupo a otros candidatos que eran visiblemente más importantes como Topic o como Otto, que venían haciendo una campaña mucho más atractiva, diría yo, en temas de Claro. publicidad, de videos, que no lo veía Novoa. Novoa seguía con el eslogan del papá y la canción del papá. Bajo esa lógica, Fabricio, ¿podríamos considerar que Luisa tiene más probabilidades de ganar la presidencia o por el tiempo que tenemos hasta el 15
como bien dices, hasta el domingo llega el height del debate y luego vendrá una semanita que no sabemos qué puede pasar, se puede remontar Daniel. Claro, ahorita de ambas partes la estrategia es lo más importante. Lo de Daniel todavía no está. Si alguien sabe de comunicación política y tiene los conocimientos que no he visto sinceramente en la campaña de Daniel, revierte. Sí puede revertir, sí lo puede hacer y obviamente, y ustedes en este caso, en el caso de Luisa González, también lo También. puede hacer. Pero mira, una de las cosas, y me parece un error fundamental en la campaña de Daniel, es el hecho de que ellos no hicieron un diagnóstico y una autocrítica propia. Ok, Ellos pensaron que están en la segunda vuelta por sí, y no entendieron que factores externos jugaron para que estén ahí. Y uno cuando tiene suerte tiene que tener la humildad para tener un diagnóstico claro y saber. Y después disimular de que fue por la campaña tierra cuando tenemos más de 220 cantones, ¿cómo visitas no puedes. en menos de un mes? ¿Cómo lo haces? O sea, eso no se lo cree ni él. Son factores externos como la muerte del señor Así Villavicencio, que es. ya no es tan fuerte como lo era en ese entonces y que cada vez existe otra narrativa. Fueron factores, por ejemplo, el debate no fue un grandioso debate, pero es que los otros también no les fue bien, incluido a Luisa. Claro, ¿Sí? no le No fue le bien a fue Luisa. bien. Luisa estuvo bien, pero no estaba como bien Obviamente. ahora, ¿no? El problema de Luisa del primer debate es que se pegó contra todo el mundo, ¿no? Claro. Raimundo y todo el mundo, ¿no? Entonces, ahora supo controlar todo el carácter y ya no hizo lo mismo. Y obviamente el cliché de que ya lo hicimos, ya lo disminuyó. Ayer al 100%. También la marca Novoa es una marca de 5 candidaturas y también es una marca comercial. Entonces, la esposa también influyó, la mamá también tiene buena imagen. Y todo eso se sumó para que de repente una campaña Claro. que no era, que era la campaña que estaba en quinto lugar logre remontar, ¿no? Pero fueron factores externos principalmente, ¿no? Entonces, que lograron consolidar lo que pasó en el debate de la primera vuelta para que Daniel logre Ah, ese claro. triunfo sería pasar a la segunda Sí, vuelta, es un es un gran triunfo, triunfo. definitivamente es un triunfo, no se lo puede desconocer, aunque tienes toda la razón de que se confiaron, a lo mejor dijeron, chutica, somos los bacanes, somos lo máximo, se confiaron y no están analizando que llegaron por unas circunstancias que tenían que reconocer y a partir de ahí sacarle ventaja, que es lo que tal vez sí Correcto. está haciendo el equipo de Luisa, ¿no? Dijeron, a ver, ya pasamos, no ganamos por esto, por esto, por esto, y hay que corregir sobre la picada porque si no, esto se pierde. ¿Crees tú que la campaña digital ha tenido alguna diferencia entre ambos candidatos? ¿Alguien lo está haciendo mejor? ¿Cuál lo está haciendo mejor en términos digitales? Términos digitales lo está haciendo Luisa. Mira, hay una cuestión en estrategia. Y Sun Tzu lo decía en el arte de la guerra. Y tienes que ocupar la mayor cantidad de espacios. No puedes exterminar a tu enemigo. Sí, es la única manera para que el ruido que estás provocando logre consolidarse. Ok. Y ese ruido, sí, Luisa lo está haciendo mejor. Quizás durante el debate no tuvieron una estrategia. Durante el debate hay una estrategia que se establece, que consultores pocos lo saben, que yo sí lo conozco, ¿sí? En los cuales se establece lo que tú decías en el ring del boxeo, un jab, un gancho, hasta lograr un knockout, y Claro. eso permita una trascendencia y un volumen más alto en los próximos días. Una de las cosas que también vi es que la Revolución Ciudadana aprendió después de 6 años a abrió Ujú. abrió el círculo, y eso es importante. Todavía no lo entienden bien para ganar, pero eso es importante. Y ¿Cómo más abrió el bien, círculo? ¿Cómo identificamos eso? ellos están hablando de unidad. Sí, Claro. ellos están Son los que hablando de salen, unidad. claro, Luisa empezó a hablar de unidad Ajá. y el eslogan Pero- también, ¿no? ¿Cómo es el eslogan Ajá, de exactamente. Por el bien de por el bien todos. de todos? Por el bien de todos. Sí, entonces ya habla de más gente, ya se suma. Incluso hasta la L de Luisa es abierta, pero todavía no le están manejando como tienen que hacerlo. Si lo manejan mejor, de forma más adecuada en el mensaje de Luisa, va a lograr mejores resultados. Y quien tenía que abrir el círculo, que era el nuevo, no lo abre. Ok. Tú pregunta cuánta gente no está tratando de ingresar donde Daniel y le han cerrado las puertas. Wow. O sea, Entonces, no es tan eso le va. cierto eso de que los demás candidatos ya por automático van con Daniel y vengan todos.
los otros, digo, Claro, los contrincantes que perdieron. vengan las cabezas, ¿no? Claro. Vengan las cabezas, pero cuando un partido se vuelve solo de cabezas que no llevan votos como Rafael Correa, que si le llamas te suma un 33% y el candidato que ponga la alcaldía o prefecto te suma el 1 o 2%. Entonces es distinta la dinámica en el caso de los otros líderes, ¿no? Ujú. Los otros líderes no tienen ese endoso que tiene Rafael Correa. Claro. Entonces, por ahí van, por ahí va, por ahí va, y vamos a ver qué pasa si logran entender la una y otra parte de la estrategia para que logren consolidar, ¿no? Y catapultar lo que quieren los ecuatorianos, Ya. soluciones. ¿Y qué pasa, Fabricio, de este miedo que ha denunciado la RC de que eventualmente exista algún hecho terrible que marque el bajón de lo que ellos consideran pasó con la muerte de Villavicencio? Que es algo que lo ha denunciado, Ana María lo dijo hace poco, Roberto lo ha dicho y lo han manejado muchos militantes de la RC que dice tenemos preocupación de que algún evento lo creen para tirar abajo la candidatura de Luisa. ¿Crees que esto podría pasar? Mira, a mí me preguntaron antes de que pase lo que pasó con el señor Villavicencio, ¿qué podría cambiar el rumbo de las elecciones? ¿Qué podría cambiar? Yo le dije, pasó un atentado que fue atribuido en el 2004 a ETA, ¿sí? Un atentado terrorista en el metro. Al día siguiente, ¿sí? La policía desmintió lo que dijo, en este caso el primer ministro estaba el señor Aznar. Ya. ¿Sí? El señor Aznar no logró la mayoría parlamentaria, logró entrar en el Parlamento, pero no logró ser el primer ministro por segunda ocasión. Un hecho terrorista sí cambia la dinámica, pero yo creo que si son pilas y se pueden investigar un poco más todo lo que está pasando y si ven unas cuantas cositas, pueden desmitificar, perdón, pueden desmovilizar este hecho que puede ocurrir en contra de Luisa. Si son Claro. pilas, lo logran. Hay una cosa fundamental que creo que no le están viendo y tampoco la voy a decir para no meterme, Claro. para que siga el curso normal, porque yo no soy el estratega y no tengo que estar dándoles soluciones, que investiguen, que les cueste la investigación. Claro, claro, está bien, está bien. Pero hay un hecho y sí, puede influir lo que tú dices, puede Ujú. influir en última hora que puede estar preparado, pero desde este momento ya tienen que empezar a desmovilizarle porque en la estrategia tiene que estar también pintado todos esos escenarios. Totalmente. Bueno, vamos a esperar. Gracias, Fabricio, por siempre estar con nosotros. Es un gusto analizar todos Nelson, estos qué gusto. detalles de la política. Tus palabras para despedirnos. Un saludo a todos y muchísimas gracias, ¿no? Voten con claridad, voten por quien ustedes crean Claro, conveniente. así es. Al final, la gente decide. Chao, chao, Fabricio. Es Muy bien, amigos, ahí estuvo Fabricio Betancur en esta última parte de las conversaciones, tratando de analizar. Creo que ha sido muy, pero muy claro que Luisa por mucho ganó el debate. No quiere decir que ella, por ganar el debate, ya ganó las elecciones. Yo creo que ha sido el que más se ha molestado con el tiempo del debate, es decir, del debate a la elección, porque si la elección fuera este domingo, podríamos decir que la probabilidad de victoria de Luisa es más alta, pero ya lo dijo Fabricio, hasta este domingo posiblemente dura el postdebate, que lo estaremos conversando, lo voy a hablar con Mauro el día jueves, ¿verdad? Pero de ahí queda una semana entera para las elecciones, entonces sí, definitivamente era interesante. Interesante, ¿por qué? Porque seas ganador o perdedor del debate, te dejaron 2 semanas para que lo confirmes, certifiques y lo mantengas, o en el caso que hayas perdido, puedas recuperarte. Todo puede pasar. Y lo que nos deja Fabricio al último es que sí, efectivamente, puede ocurrir un evento dramático la última semana para tratar de bajar la candidatura de González. ¿Qué tiene que hacer la RC? Investigar, adelantarse a los casos que pueden saltar y ya tener una estrategia para poder bajar ese asunto. Bueno, esto no es fácil.